Buen día, estimados estudiantes. Bueno, continuando con las sesiones de aprendizaje del curso, vamos ahora a abordar el tema que tiene que ver con desarrollo sostenible. Nuestra ruta de aprendizaje para la sesión del día de hoy vamos a empezar haciendo un preámbulo y informándonos un poco sobre cómo es que nació la definición de desarrollo sostenible. Luego, a partir de ello, vamos a definir qué es el desarrollo sostenible. Luego, seguidamente, vamos a trabajar cuáles son las características relacionadas con el desarrollo sostenible, cómo es que podemos evaluar, porque al final ustedes tienen que lograr un instrumento con algunos indicadores para elaborar el desarrollo sostenible en su localidad. Y cerramos con algunas ideas importantes que hay que tener en cuenta producto de esta presentación. Entonces, 3 objetivos importantes: identificar en qué consiste el desarrollo sostenible, analizar los aspectos relevantes que están relacionados con este tipo de desarrollo, para que de esta manera cerremos con una mejora de los fundamentos conceptuales relacionados con este tema. Muy bien, 4 interrogantes iniciales. La primera interrogante que dice, ¿qué dice la Comisión Brundtland acerca del desarrollo sostenible? Hay toda una comisión que concibió la definición de desarrollo sostenible, cuál es la finalidad de la propuesta de desarrollo sostenible, cuáles son los principios de este tipo de desarrollo y finalmente qué elementos intervienen, ¿no?, para lograr un desarrollo sostenible. 4 preguntas iniciales, entonces, que a lo mejor muchos de ustedes todavía no las conocen o desconocen las respuestas a estas 4 interrogantes, pero vamos a tratar en lo que viene de la presentación dar respuesta a estas 4 interrogantes para aclararnos un poco sobre este tipo de desarrollo. Empezamos entonces. ¿Cómo es que surge el desarrollo sostenible? Bueno, en 1987 se reúne una comisión en la Organización de las Naciones Unidas para hacer una evaluación de toda la problemática que se suscitaba en esa época y que es el punto de partida de este tipo de desarrollo. Entonces, al ver algunos elementos del desarrollo de esa década, se empieza a analizar algunos aspectos, ¿no? El primero es la población y recursos humanos. Se observó que la población seguía creciendo, ¿no?, a un ritmo muy acelerado. Entonces, ese crecimiento implicaba tener mayores recursos de vivienda, mayores recursos que tienen que ver con alimentación, energía y salud. Y muchos de los países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados no estaban en capacidad de cubrir esa demanda con el producto del crecimiento acelerado de la población. Luego se analizó el aspecto de la alimentación y el mundo ha logrado, si bien es cierto que el mundo ha logrado volúmenes increíbles de producción de alimentos, esos alimentos no siempre se encuentran en lugares que más lo necesitan, ¿no? Hay muchos países que tienen problemas de hambruna, por lo que no tienen los alimentos necesarios para cubrir a toda su población, así como también los problemas económicos que conlleva proveerse de ese tipo de recursos. El otro eje de esta evaluación, de este análisis, son las especies y ecosistemas. Muchas especies del planeta se encuentran en peligro de extinción o están en peligro de extinción o ya han desaparecido, ¿no? Hay muchas especies y ecosistemas de nuestro planeta en diferentes países. Nuestro país no es ajeno a esta problemática. El otro eje es la energía. Se sabe que la demanda de energía se encuentra en rápido aumento, ¿no? Mayor población, mayor demanda de energía. Entonces, si la satisfacción de la misma se basara en el consumo de recursos no renovables, el ecosistema no sería capaz de resistirlo, ¿no? Si seguimos consumiendo los recursos no renovables, como vimos en clases anteriores, los recursos no renovables en algún momento se van a terminar. Entonces, si seguimos consumiéndolos de una manera incontrolada, entonces nuestros ecosistemas van a colapsar. 4 ejes entonces en esta primera parte: la población y los recursos humanos. El crecimiento de la población sigue acelerado. La alimentación también. Hay lugares en donde no llegan los alimentos suficientes para cubrir la demanda. Hay muchas especies de seres vivos que están en peligro de extinción y algunas que ya han desaparecido. Y también el crecimiento de la población implica una demanda mayor de energía
Y si orientamos esa demanda de energía en el consumo de recursos no renovables, pues los ecosistemas no van a poder resistir. Luego tenemos dos ejes más, la industria. El mundo producía ya en 1987 7 veces más productos de los que fabricaba en 1950. Eso en el 87. Actualmente ha crecido mucho más la demanda. Y el reto urbano, ¿no? A comienzo del nuevo siglo prácticamente la mitad de la humanidad habitará en centros urbanos. Pocas ciudades del tercer mundo y eso implica que eso viene del crecimiento de la población, ¿no? Y la lógica es que generalmente la población de la zona rural migra a las zonas urbanas, ¿no? Entonces esa migración implica mayores necesidades y muchos de nuestros países sudamericanos no pueden cubrir la demanda, por ejemplo, de salubridad, ¿no? Tener desagüe, agua potable, colegios, transporte. Eso es un problema producto de la migración de la población y del aumento de la población. Entonces eso implica un reto urbano para que las nuevas cascos urbanos tengan todas esas ventajas, ¿no? Entonces, toda esa problemática que hemos visto, estos 6 ejes, implicó, ¿no?, que apunten hacia una búsqueda de otro tipo de desarrollo. Por eso dice, no se podía seguir con el crecimiento económico tradicional y que había que buscar un nuevo estilo de desarrollo al que se llamó desarrollo sostenible. ¿Okay? A partir de esta problemática es que surge la necesidad de plantear un nuevo tipo de desarrollo. Okay, el crecimiento de la población, la escasez de alimentos, la desaparición de especies y ecosistemas, el aumento de demanda de energía, la mayor producción de la industria con el agotamiento de recursos o materia prima, y también el reto urbano con el crecimiento de la población que implica construcción de nuevas ciudades, y que lo que implicaba tener agua potable, colegios, transporte, sanidad. Y si damos una observación o si conocemos un poco la realidad en la que vivimos, pues ese es un problema que está actualmente vigente, ¿no? Entonces todo esto estableció esta necesidad de orientar las políticas de desarrollo hacia un desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es el desarrollo sostenible, no? Decir que un sistema o proceso es sostenible significa que puede continuar indefinidamente sin agotar nada de los recursos materiales o energéticos que necesita para funcionar. O sea, un sistema o proceso es sostenible si consume lo que necesita sin agotar los recursos. ¿Ok? Un sistema o proceso es sostenible si utiliza y consume los recursos que necesita sin agotarlos, ¿no? Ahora, si extendemos el concepto de sostenibilidad, podemos hablar de sociedad sostenible. Y una sociedad sostenible es que utiliza recursos de tal manera de que puedan durar para las próximas generaciones, puedan obtenerlos para las próximas generaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una sociedad sostenible, es aquella que con el paso de las generaciones no hace uso excesivo de los recursos que tiene disponibles, ni tampoco produce más contaminantes de los que puede absorber la naturaleza, ¿no? Esa es una sociedad sostenible. Entonces, dentro de lo que es sistema o proceso sostenible, luego le siguió sociedad sostenible y todo se consolidó con esta nueva definición de desarrollo sostenible, ¿no?, que tiene su punto de partida en el informe Brundtland. Brundtland fue una doctora, una noruega que formó parte de este equipo de la ONU que analizó todo el contexto de ese periodo de tiempo y propuso la definición de desarrollo sostenible, ¿no?, que no es más que una forma de desarrollo o progreso en la que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, ¿no? Es un poco la definición. Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos haciendo referencia al desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no? Y eso tiene que ver con 3 dimensiones: la dimensión ambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Si esos 3 tipos de dimensiones forman parte de las políticas de nuestro planeta, de los diferentes países que forman parte de nuestro planeta, entonces estaremos hablando de un desarrollo sostenible. Es decir, si en la dimensión ambiental, por ejemplo, es vivible y es viable, la dimensión social es vivible y es equitativa, y la dimensión económica si es viable y es equitativa, entonces esas 3 dimensiones
van a estar orientándose por lo que es el desarrollo sostenible. Vuelvo a repetir entonces 3 dimensiones que tienen que ver con la búsqueda del desarrollo sostenible y que tienen que articular todas las políticas de los diferentes países del planeta, ¿no? La dimensión ambiental con estrategias que ayuden a cuidar el medio ambiente, el entorno, la dimensión económica, el desarrollo económico importante también para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y la dimensión social, ¿no? El apoyo de los servicios básicos, etcétera. Por eso que hace mención que la dimensión social tiene que ser vivible y equitativa. Todos tienen que ser atendidos de una manera equitativa, ¿no? La dimensión económica igual, viable y equitativa, de tal manera de que haya los suficientes empleos para toda la población, y la dimensión ambiental igual, vivible y viable. Si esos 3 dimensiones se articulan dentro de las políticas, entonces estamos hablando de un desarrollo sostenible que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Ok, pero tan seguro habrán escuchado desarrollo sustentable, ¿no? Son iguales. Bueno, algunos apuntan a que son iguales, algunos que son diferentes. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, como mencioné hace un momento, aquel desarrollo que busca satisfacer las generaciones, las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. ¿Ok? Y él se apoya en los 3 ejes que hemos visto: social, económico y ambiental. En cambio, el desarrollo sustentable se encuentra focalizado exclusivamente en el medio ambiente y en los recursos naturales, mientras el sostenible tiene 3 ejes: social, económico y ambiental. El sustentable más se orienta hacia el medio ambiente, el factor ambiental, ¿no? Y los recursos naturales, el objetivo final que pretenden su conservación y protección del entorno, ¿no? Tratando de preservarlos y mantenerlos para las generaciones futuras. Ok, entonces digamos que de ahí difiere la definición de ambos conceptos, ¿no? Mientras el desarrollo sostenible apunta hacia 3 ejes: social, económico y ambiental, el sustentable más se orienta por el eje ambiental, ¿no? Por eso que digamos que difieren conceptualmente, no son lo mismo. Ahora, ¿cuáles son las características del desarrollo sostenible? Pues las características que debe reunir un desarrollo sostenible son las siguientes, ¿no? Se debe promover la autosuficiencia regional, de tal manera que las diferentes regiones puedan satisfacer sus necesidades. Reconocer la importancia de la naturaleza para el bienestar humano, cuidar los recursos naturales que tenemos a nuestra disposición, de tal manera de que no los acabemos y hagamos un uso racional de los mismos, ¿no? Asegurar que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solo de unos pocos selectos, no lo que se ve actualmente, como dicen, que chorree para todos en términos económicos, ¿no? Y que no chorree solo para unos pocos. Usar los recursos eficientemente, de tal manera que podamos aprovechar el mínimo de recursos que tengamos, así como también evitar la depredación de los recursos que tenemos disponibles, y orientar el desarrollo por los recursos renovables, ¿no? Saber usarlos también, promover el máximo del reciclaje y la reutilización, erradicar esa cultura del consumismo, del comprar y botar, que es lo que más o menos hacemos, ¿no? Y eso genera una acumulación de basura. Entonces hay que tratar de reciclar y reutilizar lo más que se pueda, buscar la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental, que no sea una actividad económica depredatoria como la minera, que depreda generalmente los entornos, sino que se adecúan a las políticas de cuidado del entorno. Pone su confianza en el desarrollo e implantación de tecnologías limpias, el uso de tecnologías limpias y no contaminantes, ¿no? Por ejemplo, una tecnología limpia son los parques eólicos, ¿no? Que no genera residuos y aprovecha la energía del viento para generar energía eléctrica y restaurar los ecosistemas dañados, ¿no? Si hay algún ecosistema que forma parte de nuestro entorno y que se ha visto afectado por el desarrollo, entonces hay que tratar de recuperarlos, ¿no? Y nosotros lo podemos hacer desde nuestro quehacer diario, ¿no? A través de sembrar árboles, sembrar plantas, etcétera. Entonces, esas son las características, ¿no? Saber usar los recursos, darle importancia al entorno en el que vivimos, asegurar que la actividad económica
sea equitativa para todos, usar los recursos eficientemente, reciclar y reutilizar, no formar parte de esa cultura del consumismo en el cual solo nos dedicamos a comprar y comprar y comprar y botar y botar y botar, ¿no? Sino que hay que reutilizar y reciclar, implantar tecnologías limpias y restaurar los ecosistemas dañados. Ahora, ¿cuáles son las bases en las que se sustenta el desarrollo sostenible? Entonces, como nuestro objeto, el producto final de esta sesión es que ustedes elaboren un instrumento de evaluación, vamos a orientar un poco la parte conceptual sobre eso, ¿no? Las bases que sustenta el desarrollo sostenible tienen que ver primero con revivir el crecimiento económico. O sea, se precisa que no todos los países ni regiones requieren de una magnitud semejante. Es decir, los países con un ya elevado nivel de Producto Bruto Interno pueden no requerir altos crecimientos. ¿Okay? O sea, los países desarrollados generalmente tienen diferentes políticas de consumo con respecto a los que están en vías de desarrollo. Y digamos que los países en desarrollo tienen mayor consumo de materia prima y de productos en comparación con los países en vías de desarrollo. Entonces, lo que se puede hacer en ese caso es un poco bajar el consumo de los países en desarrollo y subir el de los países subdesarrollados de tal manera de que se provean de todos los recursos que se requieren, ¿no? El otro es cambiar cualitativamente el crecimiento. Se argumenta que el desarrollo económico debe estar sólidamente fundamentado en los stocks de recursos naturales de cada país. Es decir, tenemos que apuntar hacia el consumo racional de los recursos naturales. Y si pues los agotamos, hay que reponerlos. Por eso cambiar cualitativamente el crecimiento. Es decir, no irnos a un lugar, acabar con los recursos, irnos a otro lugar, acabar con los recursos y seguir esa política, ¿no? Lo adecuado es consumir recursos, reponerlos. Consumir recursos, reponerlos de tal manera de que no depredemos la disponibilidad de recursos naturales que tenemos, ¿no? El otro es satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y sanidad. Dentro de las políticas de los diferentes países se tiene que apuntar hacia eso, ¿no? Hacia hacer que el trabajo llegue a todos de tal manera de que esas fuentes de trabajo van a solventar las necesidades básicas de la población, ¿no? Que tienen que ver con alimentación, agua, energía y sanidad. Y el problema que hemos tenido actualmente, ¿no? Del problema sanitario, porque por el caso de falta de inversión en hospitales, ¿no? En hospitales y también en equipamiento de hospitales, ¿no? Entonces, eso tiene que mejorar y es a lo que apunta el desarrollo sostenible, a la satisfacción de necesidades de trabajo, alimentación, agua, energía y sanidad. Y como dice, se recalca como objetivo central del desarrollo sostenible. La más básica de las necesidades es disponer de un trabajo que permita asegurar la subsistencia, crear fuente de empleo con un ingreso que permita satisfacer las necesidades básicas de la población. Luego, asegurar un nivel sostenible de población. Se enfatiza que el desarrollo sostenible podrá asegurarse solo si se estabiliza el nivel de la población acorde con la capacidad productiva de los ecosistemas. O sea, la población también tiene que hacer un uso sostenible de los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Conservar y reforzar las bases de recursos naturales. Por eso que se crean las áreas protegidas, las zonas de amortiguamiento, etcétera, ¿no? Con el objetivo de conservar los recursos agrícolas que tenemos a nuestra disposición, porque de eso depende la satisfacción de necesidad de alimentos. Y allí la importancia del agricultor, ¿no? El agricultor juega un rol importante en el aprovisionamiento de alimentos de la población. Y eso se ha visto hoy en día con esta pandemia, ¿no? La importancia que juegan los agricultores en lo que es el cultivo de alimentos. Y claro, ese cultivo tiene que ser con prácticas ecológicamente amigas con el entorno, ¿no? Con el uso de recursos, reducir el nivel de pesticidas, fertilizantes químicos y utilizar una agricultura sostenible a través de una agricultura orgánica, ¿no? En donde ayude a mejorar el suelo, porque los pesticidas, los fungicidas, etcétera, los químicos perjudican el suelo. El otro es reorientar la tecnología y el manejo de riesgo. Las tecnologías a utilizar deben enfatizar en reducir
el consumo material y energético. O sea, toda la tecnología debe consumir la menor cantidad de energía. La tecnología que utilizamos actualmente debe utilizar lo mínimo de energía, debe emitir lo mínimo de residuos tóxicos con el ambiente, así como también cuidar los riesgos que puede atravesar el trabajador, ¿no? O también los daños irreversibles a los ecosistemas o recursos naturales. Entonces, todas las iniciativas tecnológicas tienen que hacer uso de lo que se denomina como tecnologías limpias, con un mínimo de riesgo para la población o para los empleados o trabajadores de esas organizaciones. La otra base del desarrollo sostenible son los aspectos económicos ambientales en la toma de decisiones. Es decir, alcanzar un desarrollo sostenible implica valorar un modo conjunto las implicancias económicas y ambientales de aquellas decisiones que determinan el desarrollo, ¿no? Un ejemplo de lo que pasa en Cajamarca, ¿no? No está articulado, digamos, el eje económico y ambiental. Porque está bien, la mina provee recursos económicos, fondos, pero el ambiente depreda el ambiente, ¿no? O sea, no hay una estrategia ni una política que cuide el ambiente, que restituya ese entorno, ese ambiente que ha sido depredado producto de la actividad minera, ¿no? Entonces, por eso que el aspecto económico y ambiental tiene que ser articulado en la toma de decisiones de gran envergadura, ¿no? Entonces, tenemos 7 bases que sustentan el desarrollo sostenible, ¿no? Revivir el crecimiento económico de tal manera que chorree para todos, cambiar cualitativa el crecimiento, utilizando los recursos de forma racional, satisfacer las necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y sanidad, asegurar un nivel sostenible de la población, conservar y reforzar la base de los recursos naturales con una agricultura orgánica y sostenible, utilizar tecnologías limpias y también reducir los riesgos que puede atravesar la población o el trabajador y articular el eje económico y ambiental en los grandes proyectos nacionales, ¿no? ¿Qué reglas o principios tiene el desarrollo sostenible? Entonces, 3 reglas o principios, ¿no? La tasa de consumo de los recursos renovables no debe exceder su tasa de renovación. ¿Ok? Vuelvo a repetir, la tasa de consumo de los recursos renovables no debe exceder su tasa de renovación, porque si no se acaban. Si excede su tasa de renovación, pues voy a terminar depredando el recurso y se van a acabar. La emisión de residuos no debe superar la capacidad de absorción de los ecosistemas. Debo controlar la emisión de residuos o basura. Y los recursos no renovables deben ser utilizados a una velocidad tal que permita sustituirlos con la creación de un recurso renovable equivalente. O sea, el uso de recursos no renovables que se utiliza, debo yo también sustituirlo, o las grandes organizaciones, o las grandes empresas, o yo como ciudadano de a pie. Entonces, si utilizo un recurso, tengo que tratar de restituirlo. Si no lo puedo restituir con el mismo, pues con uno alternativo. ¿Ok? Entonces, 3 ejes. La tasa de consumo de los recursos renovables no debe exceder su tasa de renovación, si no se acaban, ya no sería renovable, sino no renovable. Limitar la emisión de residuos y basuras. Y los recursos no renovables deben ser utilizados a una velocidad tal que permita su restitución, o en todo caso, la creación de un recurso renovable equivalente. ¿Qué indicadores entonces podemos usar para el desarrollo sostenible? Estos indicadores han sido extraídos de un documento de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces tenemos aquí algunos ejemplos de indicadores, ¿no? En algunos aspectos o ejes que hemos visto. En el económico, tenemos la actividad económica, el Producto Bruto Interno, el comercio, el balance comercial de bienes y servicios, el estatus financiero, el consumo de materiales, intensidad de uso de materiales, el consumo de energía, la generación y manejo de residuos, ¿no? Generación de residuos sólidos municipales e industriales, generación de residuos peligrosos, generación de residuos radioactivos, reciclaje y reuso de residuos en el transporte. Luego tenemos en el eje ambiental, dividido en atmósfera, tierra, océanos, agua dulce y biodiversidad. En lo que respecta a atmósfera, cambio climático, reducción de la capa de ozono, calidad del aire. En lo que respecta a tierra, agricultura, ¿no? Área de tierra permanentemente cultivable y arable, el uso de fertilizantes o pesticidas agrícolas, los bosques, qué porcentaje de área del bosque se mantiene o no se mantiene,
la intensidad de la extracción de madera, porque eso también depreda el recurso forestal. La desertificación, tierra afectada por desertificación, la urbanización, área de asentamientos, cómo va creciendo los asentamientos urbanos, no formales e informales, no los formales, los que tienen todo una organización territorial, ¿no? Una organización del territorio, dependiendo de las políticas de las municipalidades para ir hacia dónde va el crecimiento de las ciudades, ¿no? De tal manera que organicen el territorio y se pueda hacer un crecimiento ordenado y formal, ¿no? La cantidad de agua que se consume, la calidad de agua, los ecosistemas y las especies. Luego tenemos el eje social dividido en equidad, salud, educación, vivienda, seguridad, población. Voy a poner especial atención en algunos, no todos, si no, no me alcanza el tiempo. Entonces, los porcentajes de pobreza, la igualdad de género, el estatus nutricional que está muy en cuenta en las políticas educativas, la tasa de mortalidad, el saneamiento, el agua para el consumo humano, porcentaje de personas que consumen agua potable, los servicios de cuidado de la salud, ¿no? Porcentaje de personas con acceso a facilidades de cuidado de salud primarias, no como una posta, por ejemplo, un centro de salud. No todos tienen esa suerte y esa ventaja. El nivel educativo de la población, la tasa de alfabetización, el área de piso por persona en el caso de condiciones de vivienda, el número de crímenes reportados por 100.000 habitantes. Luego tenemos el eje institucional, que se divide en estructura institucional y capacidad institucional, implementación estratégica de desarrollo sostenible, que no todos lo hacen, la cooperación internacional, el acceso a información, o sea, cuántos tienen el acceso a Internet, ¿no? Ese es otro indicador también. No todos tienen acceso a Internet, no todos tienen una línea telefónica, ¿no? ¿Cuánto se gasta en investigación y desarrollo? Eso también es importante. Y la preparación y respuesta a desastres, ¿no? ¿Qué tanto nuestra gestión de riesgo de desastres está consolidada, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos promover el desarrollo sostenible desde nuestras actividades diarias, ¿no? Practicar la regla de las 3R, es decir, reducir, reutilizar y reciclar todo lo que podamos. Disgregar los residuos, no separarlos en orgánicos, inorgánicos o de repente en reutilizables, en residuos orgánicos que pueden servir incluso para cosechas y los residuos que lamentablemente no sirven, ¿no? Podemos fabricar nuestros propios abonos con los desechos orgánicos de nuestra casa, ¿no? Podemos, todos los residuos de alimentos, podemos mejorar el suelo, hacemos un hueco, los enterramos y vamos a ver cómo todos esos residuos pueden mejorar la calidad del suelo para sembrar mis hortalizas. El otro es cultivar nuestras propias hortalizas en una parcela o tu jardín, ¿ok? Cultivar nuestros propios productos, los rabanitos, que demora 45 días, las lechugas, las cebollas, todo eso lo podemos cultivar en un área de terreno de nuestro lugar donde vivamos, ¿no? Recoger el agua de lluvia siempre que se pueda y dúchate en lugar de bañarte, ¿no? O sea, no tener la llave de la ducha abierta todo el periodo que estamos allí, ¿no? Sino con intervalos, ¿no? Por ejemplo, me mojo, cerro la llave, me jabono, abro la llave, me enjuago, cierro la llave de tal manera de que cuidemos también el agua, ¿no? Incluso para cepillarnos los dientes se sugiere que utilizamos un vaso, ¿no? Para no desperdiciar mucha agua. ¿Qué indicadores podemos usar de desarrollo sostenible aparte de lo que hemos visto? Bueno, uno, sustituir las bombillas tradicionales por bombillas de LED, reemplazar las baterías desechables por baterías recargables, eso también es importante. En la cocina utiliza ollas y sartenes con taba para aprovechar mejor el calor y si puedes permitírtelo, apuesta por las energías renovables, ¿ok? Instalando paneles solares en la medida de lo posible. Entonces, hay otras acciones que puedo hacer yo es utilizar las bombillas de LED, que son mejores, ahorran más, ya no utilizar baterías desechables, sino las recargables, las que conectamos a la electricidad, para evitar, porque eso también, esas baterías contribuyen con la contaminación, las baterías alcalinas. Cuando cocinemos, también tapar bien las ollas para poder aprovechar mejor el calor del fuego y apostar por energías renovables, ¿no? Instalando paneles solares, etc. Bueno, ¿qué ideas fuerza entonces? Ya para ir cerrando, una idea fuerza es que definimos qué es el desarrollo sostenible, ¿no? Que es una forma de desarrollo o progreso que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ¿no?
¿Qué principios vimos? 3 principios, ¿no? La tasa de consumo de los recursos no renovables no debe exceder su tasa de renovación. La emisión de residuos no debe superar la capacidad de absorción de los ecosistemas, no producir demasiados residuos. Y los recursos no renovables deben ser utilizados a una velocidad tal que permita sustituirlos con la creación de un recurso renovable equivalente, ¿no? Las bases del desarrollo sostenible son las siguientes. ¿Cuáles son las bases? Revivir el crecimiento económico, cambiar cualitativamente el crecimiento, satisfacer necesidades elementales de trabajo, alimentación, agua, energía y sanidad, asegurar un nivel sostenible de la población, conservar y reforzar la base de recursos naturales, reorientar la tecnología y el manejo de riesgos y unir los aspectos económicos y ambientales en la toma de decisiones, que lo vimos en la presentación anterior, ¿no? Entonces, esas son un poco las ideas fuerzas. Para ya cerrar, ¿qué actividades te propongo? Entonces, las actividades propuestas son en la ficha técnica 9, con plazo hasta el viernes 27 de noviembre a presentar, relacionar los mecanismos de desarrollo sostenible con el entorno en el que vivo y proponer un instrumento con mínimo 10 criterios para evaluar el desarrollo sostenible. ¿Ok? Son las 3 actividades. Bueno, estudiantes, muchas gracias por su atención. Entonces nos vemos la próxima clase.